Nacional de Colombia. Por la vida, por el derecho internacional humanitario. Las escuelas, centros de salud y bienes públicos son lugares de especial protección. Según el derecho internacional humanitario, atacarlos o utilizarlos para actos bélicos es un atentado contra la población y sus derechos. Radio Nacional de Colombia. La gente. Somos Radio Nacional de Colombia. Mira las voces dignas de nuestros saberes, nuestros colores pintan tu tela. Oye cómo suenan nuestras culturas, una señal llena de sabrosura. Educación, risas y diversión, todas nuestras luchas por fin tienen voz. Es nuestra señal pública y transparente, la señal de Colombia, la señal de la gente. La señal de la paz de oriente a occidente. Esa tumba está acompañada. Por parques y plazas se siente estalla. De todo tu idioma siempre. Construyendo un país diferente. El camino de la noche para los noctámbulos y los amantes de la noche. Entiendo una por ti, por tu vida que renaces, por tu espíritu que danza y en el aire se complace, porque has hecho de la vida una obra de arte, un lienzo multicolor donde plasmas tu buen parte. Ama la vida que tu amiga te regala, esa llama que te impulsa y te llena de gala. Enciende una llama por ti, por tu fuerza y tu valor, por las batallas que has ganado y las que vendrán con honor, por tu vida que renace cada mañana, por la esperanza que te llena y te da la gana, porque has dicho a la vida que sí, que estás aquí, que no te rindes, que sigues adelante a pesar del fin. Ama la vida que... Ama la vida, enciende una llama, estás aquí a pesar de todo. Es el mensaje que trae esta hermosa canción, este hermoso tema que lleva ese nombre, Enciende una llama, la voz de Carlos Bejarano, y el autor de esa canción, el compositor, pues es nuestro invitado en el día de hoy, profesor Eliezer. Oiga, increíble, hasta dotes de compositor tiene, y lo hace muy bien, porque si escuchamos la letra es bellísima, es una reflexión, es una invitación a contribuir a la paz, y por eso pues felicitamos al profesor quien está hoy con nosotros, el profesor Marcelo Torres. ¿Cómo nace esta canción, profesor Marcelo? Bueno, empieza en los momentos esos de espiritualidad de los laboratorios pedagógicos de familia. Básicamente para mí es muy importante que haya momentos de silencio, momentos de escucha, momentos de apreciar la vida. Y empezó por hace muchos años, empecé a escribir poesía. Venía, digamos que me llamó, estoy hablando de más o menos inicio de milenio. Tuve el gusto de participar en los diálogos del Caguán, cuando las FARC y el gobierno de Pastrana hicieron los diálogos de paz y invitaban a sectores de la sociedad para ir redactando como una nueva constitución. Participé para ese momento en la mesa juvenil y recuerdo que nació en mí como la idea de empezar a escribir un país que se escribiera a partir de la poesía. Entonces empecé a escribir muchos textos y se fue como profundizando un lenguaje de la espiritualidad, y fue allí donde me dio, pues en algún momento participé con una red de artistas
y me dio por empezar a componer y a hacerlo y a tratar de tomar ya un poco más una espiritualidad de la vida, a saltar de lo político que era nuestro momento histórico, a pasar un poco más a reflexionar la vida. Y es ahí donde algunos temas y algunas cosas que he ido planteándome y he ido escribiendo y he ido pues presentándola a algunos artistas, Rocío Alejandra, Manuel Julián, Carlos, varias personas que pues no tengo esa facilidad de cantar o de manejar un instrumento, entonces me han ayudado para ir sacando como estas letras, volverlas, darle vida a la música. Pero la música también es suya. Digamos que yo la envío, cuando yo la envío hago la letra y trato de darle como cuál es la tonada, la línea, la música que me gustaría, la línea que me gustaría que tuviera. Okay. Ya ellos son más pilosos y me ayudan muchísimo porque pues es gente que es muy, digamos, muy pila a la hora de componer. Sí, por su experiencia, los talleres psicopedagógicos de familia, ¿en qué momento surgen? ¿En qué momento nacen? ¿En qué momento de su vida? ¿Cuál fue su preocupación en ese momento? Bueno, yo quiero decir que lo primero es que de lo que carezco es de lo que empiezo a construir. Digamos que yo vengo de una familia muy vulnerable, demasiado vulnerable. Una familia que cada vez que la estudio pues tiene muchas vulneraciones. Siempre quise que hubiera llegado a un espacio de familia como para haber resuelto muchas cosas, muchas angustias que se vivían, entonces como que nunca lo hubo. Primero pues yo siempre tuve, para mí lo más importante en el campo pedagógico no es formar a la persona para que aprenda, sino para que sea. Entonces, digamos que para mí era muy importante trabajar con el ser humano y con ese ser humano encontrándose. Entonces, digamos que desde que inicio en la educación, desde que yo tengo conciencia, siempre buscaba espacios para crecer, para discutir, para, digamos, alimentarnos física, emocional, espiritual. Y en un primer momento, digamos que se construyó como una experiencia muy corporal, muy donde los estudiantes, las personas que participaban dentro de mis clases siempre teníamos momentos para pensar y para crear, para pensar y crear era como muy necesario. En algún momento digamos que empezamos a hacer una sistematización pedagógica, a recoger los frutos de esa caminada. Salió gente maravillosa, gente con unos talentos. Hoy puedo decir, por ejemplo, que yo fui profesor de este muchacho Jason Jiménez, que recuerdo por la rabia que él tenía, que manifestaba y que tenía frente a su papá y todo lo que había vivido cuando vivió con él y alguna vez en un espacio en Patio Bonito, Colegio Rodrigo de Triana, pues nos vimos allá. Y posterior a eso, digamos que en el año 2013 surge como, bueno, ¿qué ha quedado de esta pedagogía corporal? Y empezamos a hablar ya de cómo llegar a los territorios, digamos porque nosotros formábamos generaciones muy sensibles, pero llegaban al territorio y lamentablemente el territorio no se había movido para nada, seguía siendo las familias, todo seguía siendo igual. Entonces fue ahí donde recuerdo que para el año 2013 doña Nidia Quintero de Balcázar me invita a un programa de solidaridad por Colombia a hacer un espacio donde ellos tienen digamos espacios pedagógicos y me dice construyamos un espacio en familia con lo que tú estás haciendo con el cuerpo. Entonces es ahí donde empieza como una pedagogía familiar y básicamente empezamos a mirar como esto cómo sería. Entonces dijimos no queremos que sea un taller porque pues no es como lo más apropiado y buscamos un espacio que fuera un laboratorio, no para experimentar con las familias, sino para que las familias en sí mismas con un contenido pudieran experimentar en ellas mismas una transformación. En un país que no se enseñaba a celebrar la vida en familia, pues básicamente por eso lo que hablábamos anteriormente, hay tantos signos de violencia y de maltrato en los momentos que tenemos que encontrarlos. Entonces fue allí donde empecé, tuve que hacer una maestría en familia, porque realmente yo tenía una concepción muy errada de lo que significaba la familia y ni siquiera había estudiado la mía. Entonces empecé a estudiarla y fue ahí donde cuando
cuando hice la maestría, pues tuve como un abanico de posibilidades para reflexionar y para construir lo metodológico. Y es desde el año 2013 donde inician los laboratorios pedagógicos de familia por todo Colombia. O sea, desde los Montes de María a pasar a Pasto, zonas de conflicto, Bogotá, Cundinamarca. El año pasado estuvimos en varias regiones de Cundinamarca. Digamos, hemos tenido la posibilidad de andar Cúcuta, pero muchas regiones, digamos, que ha sido la posibilidad de ir acompañando y recreando esta experiencia. 1:20 de la mañana, 20 minutos, hoy es lunes 19 de enero del año 2026. Y estamos dialogando con el profesor Marcelo Torres acerca de la manera como podemos construir paz, que tanto lo necesitamos. Bueno, profesor, yo creo que usted estaba tocando un tema bien interesante y es ese conflicto familiar que se da en algunos hogares por irresponsabilidad de los padres. En ese momento, pues, los niños son receptivos de esa violencia que pueden estar viendo ahí en sus hogares. Pero ¿de qué manera se puede sanar ese conflicto internamente, sobre todo en los infantes? Bueno, digamos que tienen que surgir muchísimas experiencias, sobre todo otras pedagogías, y estas otras pedagogías tienen que empezar a darnos otra mirada de mayor esperanza. Yo siempre digo que considero o creo pertinente, digamos que un autor a nivel pedagógico que se llamaba Paulo Freire, y él creó un texto que se llamó Pedagogía de la Esperanza, y creo que eso a veces tenemos que desempolvarlo, volverlo a leer y volverlo a revisar, porque es que los finales no pueden ser dolorosos, los finales tienen que enseñarnos a construir, a entender que estamos construyendo el camino de la esperanza. Hoy, por ejemplo, uno le aterra. Mira, hace poco yo estuve en foros del Espectador. En foros del Espectador estuvo al mi lado, o escuché a Brookman Master decir que en Colombia estamos envejeciendo al nivel de Japón. Es decir, que las generaciones jóvenes, aparte de todos los muchachos, es que esa semana nomás perdimos 30 muchachos en el conflicto armado, o sea, eso es brutal, el conflicto armado y aparte de todas las situaciones de familia y la violencia urbana, pues todas las vidas que se lleva, porque son un recurso humano muy grande. Yo le escuchaba a Diana Bruni alguna vez decía, las guerras se llevan mucha gente que puede aportar mucho a la humanidad y que puede, yo creo unos laboratorios, pero otras personas pueden crear muchas cosas maravillosas. Entonces, digamos que él decía que nos estábamos envejeciendo al paso de Japón, o sea, que estábamos creciendo una generación que prácticamente la generación de atrás no quería tener hijos, y terminó diciendo, la llegada de la inmigración venezolana nos salvó. Hoy en día nos toca empezar a trabajar con esa inmigración venezolana para que ellos se redacten al nivel social. Y uno se pregunta por qué las generaciones nuevas no tienen pareja, viven con un perro, viven con un gato, viven con un animal, que es totalmente respetable, pero es que lo que vivieron en el hogar, dice uno, si así le fue a mi papá, si así le fue a mi mamá, si así le fue a mi abuela, si así le fue a todos los adultos, pues ¿para qué tener una vida, una familia nuclear? Entonces, hoy nos acercamos a que el mayor índice, lo decía anteriormente, de familia está compuesta, es decir, el mayor índice en Bogotá está compuesto por una persona que sabe vivir con una mascota, y crece la generación de mascotas. Entonces pareciera que las generaciones nuevas, como entiende uno, que no están en ese ánimo, han visto unas historias muy dolorosas en la familia y están construyendo otros caminos. Creo yo que es un desafío también, por eso tiene que emerger, digamos, cuando surgen los laboratorios de familia, para mí también la parte terapéutica familiar, porque lo terapéutico tiene que, digamos, abordar y reconciliarnos con esas historias y transformarlas en historias de esperanza. Es decir, aprender a cerrar las cicatrices de un país y de una familia herida para transformarlas en narraciones de vida, en narraciones de esperanza. Entonces, creo que tiene que emerger lo terapéutico, los caminos terapéuticos, para que nuestras familias se vuelvan a reconstruir, para que volvamos a sanar y volvamos a leernos de otra manera diferente.
La 1:24 a.m, 1:24 a.m. El camino de la noche. Bueno, profesor Marcelo, desde la parte espiritual, ¿cómo podemos mejorar esas relaciones interpersonales? La espiritualidad. A mí me gustó una frase que alguna vez le leí a Sócrates, que decía que la espiritualidad es lo que acaricia el alma. O sea, que lo que acaricia el alma llega a ser profundamente espiritual. Esa palabra espiritualidad me llamó tanto la atención porque resulta que alguna vez yo estuve en un encuentro nacional de jóvenes universitarios y les pregunté, ¿ustedes en qué creen? Entonces ellos me dijeron, nosotros creemos en la naturaleza. Entonces entendí que estaba creciendo una generación que había entendido que el planeta se podía acabar, que teníamos una situación de emergencia con los árboles, teníamos una deuda gravísima con el planeta, y que ellos empezaron a tener una espiritualidad muy ecológica. Entonces empecé a ver en las universidades cómo crecían los puntos verdes, nuevamente las mascotas, el cuidado de los animales, pues creció una generación. Entonces me llevó a pensar a mí cuál era mi espiritualidad, y recordé que mi espiritualidad era muy política. Entonces mi espiritualidad crecía alrededor del Che, de la música de Silvio Rodríguez, de los análisis de coyuntura. Entonces entendí, hoy digamos que la espiritualidad también emerge con un aura de querer sanarnos. Y creo que la espiritualidad, eso que acaricia el alma, quiere que vomitemos el dolor, vomitemos la rabia, vomitemos aquellas cosas y reconstruyamos seres nuevos. Entonces pareciera que hay un mundo de mercados de ofertas sobre cómo nos podemos sanar, porque queremos ya saltar todo el dolor, y hay muchísimas personas que están haciendo caminos para lograr sanarse, para lograr fortalecerse, para lograr tener otra visión de vida. Claro, la 1:26 a.m, y también importante en la solución de conflictos, y que es importante también en cualquier momento de la vida, es la comunicación. ¿Cómo debe ser esa comunicación, sobre todo iniciando con nuestros niños? Yo creo que, digamos, a uno le enseñaban que la comunicación, para que una comunicación se dé, tiene que haber un emisor, un receptor, un canal y unos códigos. Sí. Que así por ese proceso se va la comunicación. Y yo creo que la comunicación tiene que ser igual, tiene que darse con un receptor, un emisor, un canal y unos códigos claros. Me parece que la comunicación también, hoy tenemos que plantear la comunicación y la agresión. Mire, el espacio donde más se hiere es en la familia, y se hiere con una facilidad, y creo que a veces todos caemos, porque yo no voy a decir aquí yo estoy libre, y como le escuché un humorista hoy que le decía, es que yo llego a la casa y mi esposa me dice, llegué bravo porque no me fue bien, y dice, pues cuéntese un chiste y nos reímos todos para que usted también se ría. Entonces ya no entiende que a veces todos somos seres humanos y todos tenemos diferentes formas de vivir los problemas y las situaciones de vida. Pero creo que la comunicación tiene que bajar la agresión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra construye o la palabra destruye. Y hay una cosa muy importante, los adultos tenemos una comunicación sobre las nuevas generaciones que los ayuda a edificarse, que nuestra palabra tiene un poder sobre ellos. Una cosa que a mí me llamó la educación, porque a veces a uno le dicen, es que el profesor es el que enseña, y estando en un espacio educativo internacional, encontré, no, la educación es la que construye, es la que le ayuda a descubrir la persona. Dicen los holandeses, el oro, otros dicen la luz, otros dicen el objetivo de vida. Entonces cuando nosotros como educadores ayudamos, encontramos en la persona, estamos fortaleciendo, y creo que tiene que ser en una comunicación personal, cósmica, afectiva, que nutra, que alimente, que diga de nuevas visiones. Tenemos que aprender a construirnos como familias y como nación en un espacio de una comunicación no agresiva, no violenta.
O sea, estamos hablando, claro, de reinventarnos totalmente, prácticamente de partir de ceros, porque nos enseñaron, empezando por ahí, una falsa espiritualidad que era la religiosidad, que eso no, realmente, pues, con todo respeto, no ha servido de mucho. Y ahora lo que usted menciona también de reinventarse desde el maestro en el aula, tanto los padres de familia en las casas. Sí, claro, nosotros, o sea, el primer educador tiene que ser la familia, los adultos que estamos orientando, eso es básico, y en ese todo vale, no puede caer que la familia entre en el todo vale, porque lamentablemente tiene que haber, mira, yo le decía alguna vez a un grupo de padres de familia, yo como educador acompañé, digamos, tuve la posibilidad, como decía antes, de formar a este muchacho Jason Jiménez. Pero Jason a la mamá le construyó su casa, le regaló muchísimo de su éxito. Entonces creo que quien sale fortalecida o sale debilitada también son las familias. Hoy tenemos que preguntarnos cómo está la familia en términos de lo que ha construido y lo que no se ha construido. Entonces, es muy claro, la familia gana cuando se logran hacer proyectos de vida, cuando se logra descubrir las motivaciones vocacionales, cuando la persona encuentra lo que quiere hacer, cuando encuentra la felicidad. Siempre digo a los estudiantes, yo no quiero que sean profesionales, yo quiero que sean felices. Creo que eso tiene que ser muy claro, y en la medida en que la persona es feliz, irradia a otros con esa felicidad. Entonces, ese camino de la felicidad, la familia ayuda demasiado. Si las familias no aportan, si la familia no está presente, busquemos, nomás miremos a los futbolistas. Uh-huh. Este muchacho James Rodríguez, quien lo vino a acompañar, a orientar, a llevar y a descubrir su brillo, fue el padrastro, una figura que está tan devaluada en la sociedad colombiana, porque quien se dice padrastro se dice abusador, maltratador, violentador, y ponle todos los sinónimos. Y quien lo vino a descubrir fue su padrastro, se fue con él para Argentina, luchó con él, lo acompañó, estuvo pendiente y le detectó el talento. Este muchacho Juan Pablo Montoya fue su papá, el que arriesgó hasta la casa, arriesgó todo con tal de encontrarle el sentido y el proyecto de vida a su muchacho. Y hoy Juan Pablo Montoya está acompañando a su hijo y tiene unas experiencias muy lindas que han ido compartiendo sobre cómo él está formando a su hijo en disciplina, en talento, en lucha para alcanzar sus objetivos. Entonces creo que la familia tiene mucho que ver, y yo encuentro 10.000 historias. Mira, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este muchacho Falcao. Este muchacho Falcao nunca ha dado un escándalo, porque tiene una familia, porque es una familia que está ahí, que todo el tiempo le dio las orientaciones y lo acompañó y lo formó como un hombre muy íntegro. Entonces, por eso no tenemos uno de los escándalos que teníamos anteriormente con nuestros deportistas colombianos. Claro. Profesor, desde el punto de vista de la educación, de la formación, nosotros como educadores, pues hay veces que pecamos en que sentamos la cátedra magistral. Pero para mí, yo creo que es definitivo el contribuir a una formación integral. Y muchas veces, pues si nos toca dejar la cátedra magistral por un día, pues debemos dedicarla a esa formación, porque es parte de lo que necesita esta sociedad, pienso yo. ¿Qué opina, profesor? Sí, yo le escuché, se me da el nombre de este educador peruano que dice que la educación es con la vida, para la vida y desde la vida. O sea que la educación tiene que partir ese horizonte de la vida cotidiana y tiene que transformar esa vida cotidiana y tiene que darse desde la vida. Que la educación no puede ser etérea, porque cuando se llega a lo etéreo, lamentablemente, hoy por ejemplo, hace poco me encontré con un amigo mío que es un gran educador de aquí, de Bogotá, y estuvimos conversando y la reflexión era si era pertinente hacer 5 años de carrera o reducir como en Europa los doctorados a 2 años, porque tienen que ponerse más al mar, digamos, ubicarse en plano de futuro. Y bueno, teníamos algunas discusiones muy profundas sobre esto, pero
pero tiene que marcar que la educación es con la vida cotidiana, con lo que va pasando y cómo transformamos y cómo somos agentes. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en bachillerato, 11 años y tenemos estudiantes que no saben leer. Entonces que lo primero es saber leer, saber pensar, saber ubicarse. Y creo que a veces encontramos proyectos de vida que no han, y toda la inversión que se da en educación, y 11 años de vida para no determinar uno tener un mínimo nivel de lectura. Entonces creo que tiene que arrancar por la vida, dejar tantas discusiones estéreis y aterrizar más en lo que está ocurriendo en la dinámica social y cómo nosotros tenemos. A mí me acuerdo un estudiante que me dijo, profe, ¿no para qué estudia filosofía? Y yo le dije, tú estudias filosofía para aprender a decir sí y no y por qué. Todo lo que tú hagas en la vida, di sí, no y por qué. Si te ofrecen consumir, dime sí, no y por qué. Si tú no haces ese por qué, ese por qué no, entonces estás actuando como sin identidad, no tendría sentido y estás dejando el campo de la reflexión. Pero todo lo que tú hagas, hasta hacer el amor, di sí, no y por qué. Sí, no y por qué. Profesor, valdría la pena entonces todo esto que se está haciendo, llevarlo a una reforma profunda de la educación colombiana, justamente cuando estamos atravesando por una coyuntura tan importante, donde pueden surgir casos como los que usted ha mencionado, de personas realmente exitosas en medio de tanto conflicto. Vemos, por ejemplo, a la atleta Ibargüen, salida de una zona de conflicto en el departamento del Chocó, al futbolista también chocuano, que también salió de una zona de conflicto, y pues su mentalidad o quizás su formación, algún consejo de alguien, de algún profesor como usted o como alguien se le atravesó en la vida y le cambió el chip, le cambió su manera de pensar. Pero esa reforma, eso que estamos hablando de cambiar y de partir de cero, ¿valdría la pena llevarlo al Congreso para una reforma profunda a la educación en Colombia? Sí, es que mira, hay dos cosas que tú dices que me parecen muy importantes. Primero que todo, es absolutamente falso que la riqueza de un país sea el petróleo, sea el oro. Eso es falso. Los latinoamericanos tenemos mucha riqueza y no la sabemos administrar. Nomás ahorita que entró Trump a Venezuela, nos damos cuenta de cuánto petróleo tiene Venezuela, pero está muy mal administrado. Entonces lo que uno termina sintiendo es que, no, lo que uno termina reflexionando es que lo más importante en toda familia y en toda sociedad son los seres humanos que integran la familia. O sea, el día en que Colombia, digamos, los seres humanos que integran el país llamado Colombia son la parte más rica y son la parte que tenemos que formar. Y yo le digo a la familia, mira, y tú no puedes pensar que la casa, porque mañana se te cae la casa y lamentablemente toca volver a empezar y todo el tiempo y tienen que volver a construir. Entonces creo que la riqueza más grande son los seres humanos. Cuando tenemos en cuenta eso, digamos que esto ya te da otra cosmovisión. No es porque pues lamentablemente hemos tenido pues una cosa que me llama la atención es que aquí en Colombia nosotros somos muy graciosos como sociedad porque sabemos de todo y no sabemos de nada. Entonces yo siempre con mi hijo tengo esa discusión, le digo, es que mira, un colombiano sale enfermo de un ojo y se encuentra otro colombiano y le dice, ve, échate sangre de chulo, eso te ayuda. Y el otro dice, pero bueno, tú estudiaste el ojo. No, pero eso mi tía Efigenia le hacía y le servía. Entonces a veces somos muy olímpicos en dar unos conceptos y creo que eso ha llegado a la educación. Mira, aquí la mayoría creo que hasta ahora con este muchacho Medellín que está haciendo un papel interesante, pero la mayoría de ministros de educación, de secretarios de educación son abogados. Ellos se van para España, se comen un rico caviar, llegan y dicen, la educación que vamos a manejar es el modelo. Pero ellos no tienen ni idea, ni han estado en un colegio, ni en una universidad, ni han sido vigilantes de un colegio, o han estado en un aula, o han manejado, han conocido los estudiantes sus situaciones, siquiera han permitido estar en un comité de convivencia para saber todos los problemas que pueden pasar en una institución educativa. Entonces creo que se toman las decisiones como
cada territorio es totalmente diferente. Pensar en la realidad, por ejemplo, en Colombia, pensar en lo que vive un niño de Barranquilla, lo que tú decías, vive un niño en Chocó o un niño en Buenaventura es totalmente diferente, es una realidad, o una niña afro. Entonces creo que son realidades que no se logran, digamos, tener en cuenta, y por eso creo que es urgente que la discusión de educación la den educadores y educadores muy serios, y esa discusión tiene que ver con esa transformación, que el país y esas personas dan más riqueza. Yo te pregunto, ¿cuántos impuestos le está pagando James Rodríguez al país? ¿Cuántos impuestos le está pagando? Solamente para hablar de deportistas, paga Falcao. Quiere decir que este muchacho Luis Díaz le cambió la vida a su familia, paga impuestos. O sea, si nosotros, cada ciudadano, le determinamos cuál es su misión, cuál es su objetivo, si logramos que se vuelva una mina de oro, este país va a cambiar. Pero mientras nosotros queremos que los recursos naturales y la explotación y eso esté mal manejado, no va a funcionar. Nos va a pasar como decía anteriormente, como en Venezuela, que nos vinimos a enterar todo el petróleo que tienen, toda la mina, pero lamentablemente digamos, la capacidad humana frente a la riqueza no se está administrando bien, y eso puede pasarle a muchas familias. El papá y la mamá se matan dejando casas y dejando carros, y al final se mueren, y los muchachos venden eso por 5 pesos y se acabó todo el patrimonio de toda la vida. Se está administrando mal la riqueza, mientras que unos pagan impuestos, otros no pagan. Así es la vida. 1:41 a.m. Esto es El Camino de la Noche. El Camino de la Noche, para los noctámbulos y los amantes de la noche. Bueno, profesor Marcelo Torres, cuando usted cuando estaba diciendo sí, no y por qué, hay un tema que de pronto no lo hemos tocado y que en estos días se vuelve a poner de moda, y es esa famosa polarización. Tenemos que tocar la política porque no podemos apartarnos de la política. ¿Qué está pasando con esa polarización en el país? Bueno, es un tema bastante interesante. Mira, es que yo creo que las democracias son así, es el deber ser de las democracias. Nosotros tenemos un inconsciente de polarización. Esto no es una realidad de hoy, ni es una realidad de estas elecciones. Nuestros abuelos se mataron por ser liberales y conservadores, y en otra época nos matamos por ser federalistas y centralistas, y sucesivamente siempre hemos vivido, si éramos de la iglesia, si éramos evangélicos y conservadores, pues hemos tenido 10.000 mitos. Ojalá alguien se pudiera hacer una investigación sobre los mitos para acabar con el otro. Yo creo que para mí es muy clave, y tiene que haber, digamos, es que la política es negociando con el otro. El acto más político es llegar a un punto de acuerdo con la diferencia. Yo hace 10 años pensaba que en mi construcción humana que yo tenía la razón. Hoy entiendo que la razón es construida con el otro, así el otro piense diferente. Mira, alguna vez yo le escuché a alguien que decía, ¿cómo armar un proceso de paz en Colombia? Decía, tiene que sentarse medios de comunicación, tiene que resentarse la educación, la guerrilla, los paramilitares, todos en una mesa. Los grandes industriales, los que tienen el dinero, los grandes políticos, y todo va a ser encima de la mesa hablando y por debajo dándose patadas. Pero es la única forma en que pensemos a soñarnos un país. Porque es que hace mucho daño cuando pensamos solamente en que, o sea, no construir con el otro. Yo creo que las democracias y toda democracia en el mundo tiene que aprender a que el otro. Creo que si hay mínimos, como dice de la Cortina, mínimos que nos ayudan. Un hecho muy importante es no dialogar con la corrupción, no dialogar con algunos temas que son bastante latentes para nosotros, pero sí tenemos que soñarnos qué país queremos, y yo creo que a nosotros como sociedad nos ha hecho mucha falta pensar, y a mí en elecciones siempre le digo, piensa en que no vas a votar para ti, vas a votar para el país que le quieres dejar a tus hijos. Pero, profesor, porque nosotros heredamos el padre de unos abuelos.
Claro, pero profesor, ¿será que nos falta leer, investigar, conocer la historia del país y no dejarnos llevar por algunos medios que desinforman y algunas personas que están en esa tarea? Y por eso necesitamos argumentos para entrar a hacer una polémica. Y mucha gente, gran parte, hablan por oídas. Y uno les dice, bueno, pero deme una razón por la que debo seguir estas ideas. Y no las tienen. ¿Por qué? Porque no han investigado, porque no han leído, porque no han conocido la historia del país. Sí, claro. ¿Aló? Sí. Adelante, profesor. Sí, claro, yo creo que deseamos, yo decía anteriormente, nosotros somos un país que leemos muy poco, somos un país, mira, a mí algo que yo alguna vez escribí una columna que decía, ojalá nos sentáramos con mucho respeto a hablar de política. Los suizos lo hacen, los suizos cada decisión que toman, ellos van a un plebiscito, van a subirle el agua, van allá y votan, y tienen que todos ponerse de acuerdo, entonces discuten sobre el agua, si el agua va a alcanzar, no va a alcanzar, bueno, y votan, y deciden subirle el agua. Entonces el país que más tiene llamados a votación es el país en el mundo, tú lo lees y tienen muchísimos llamados a votación. Interesante que nosotros aquí nos pusiéramos en unos mínimos acuerdos, pero lamentablemente, primero no tenemos una lectura y segundo no sabemos qué país queremos. Si cuando tú no sabes qué persona quieres ser, qué familia quieres tener y mucho menos qué país quieres construir, yo creo que nosotros estamos totalmente alejados de la realidad y terminamos pensando como vimos como el muñequito que le dicen haga cualquier cosa y piense sobre esto y le van imponiendo unos diálogos. Entonces, a mí me parece que nosotros no, digamos que nosotros como sociedad nos falta primero leer mucho y segundo, ¿qué nos soñamos con esta vaina llamado Colombia? Esto tiene que soñarse muchas cosas y tiene que verse de muchas maneras y esto tiene que ser nuestro y esto tenemos que apropiárnoslo, porque pues lamentablemente estamos hablando como si el país fuera externo y solamente lo utilizamos y no nos interesa. Entonces sí creo que primero el hecho de leer, de entender, de leer a grandes economistas, a grandes personas. Mira, por ejemplo, lo del salario mínimo. Uh-huh. Es que discusión tan charra. Yo con mi familia les decía, pero si todo va a subir, sube nomás el salario mínimo vital, tiene el alza del 23%, pero todos los otros productos o todo va a subir de acuerdo al IPC, el 5.1%. Uh-huh. Entonces, nos habían enseñado, cuando yo escuché una situación de robo en Colombia, que fue lo de Agroingreso Seguro, que me dolió muchísimo, el señor manifestaba en su defensa que era que los grandes empresarios eran los únicos que podían manejar la plata, que la gente del campo no estaba preparada para manejar la plata, sí, porque por eso él tenía que entregársela a cualquier persona. Me llamó la atención que es lo mismo que está pasando hoy. Pareciera que entonces las personas, una persona que gana un salario mínimo, que es indigno, porque yo percibo una persona que le toca, yo vivo aquí al suroriente, al sur de Bogotá, increíble que una persona le toque irse desde el norte en bicicleta, uh-huh, llevar la comida en el porta, pagar arriendo, pagar la manutención de los hijos, o sea, es muy mínimo, es una supervivencia total. Y le terminan diciendo es que el pobre gasta en cigarrillo y en cerveza, sí, la plata. Entonces pareciera que no hay una discusión seria sobre la calidad de vida que debe tener una persona, y por primera vez se hace y nos meten una cantidad nos ponen a pelear personas absurdamente, personas sí, humildes. Increíble, sí. Absurdamente, no tiene sentido. Exactamente. Afortunadamente, digo yo, profesor Marcelo, la juventud de hoy, claro, nos hace falta mucho leer y meternos en esos temas un poquito más profundos, como el tema de la economía, entender más, y hace justamente 8 días estamos aquí hablando con un economista de eso, hablando de esa terminología para querer amar un poquitico más la economía, pero afortunadamente los jóvenes hoy en día están leyendo más y ya no tragan tan entero.
Bueno, y aquí mi compañero Jorge Gutiérrez, nuestro compañero el Mono, me hace caer de algo que es realmente cierto. ¿En qué momento, profesor, nos quitaron la clase de historia del currículum de los colegios y escuelas? Claro que nos enseñan una historia ahí como acomodada, pero bueno, al menos la enseñaban. Hoy en día no. Sí, cada día se van quitando más, digamos, las ciencias sociales van teniendo más pérdida dentro de la academia, digamos, la clase de filosofía, la clase, muchísimas van perdiendo porque no se interesa un ser humano que piense, un ser humano que vea diferente, un ser humano que entienda que la historia no se cuenta desde los ganadores, también los perdedores tienen que contar esa otra historia y la tienen que contar de otra manera, porque siempre nos cuentan la historia de los ganadores, los grandes emperadores, y no la contamos desde los pequeños pueblos que también tenían voces y también tenían historias. Y ahí hay una cosa fundamental. Yo tengo un hijo que le gusta la historia y él me dice: papá, todo tiene historia, tu nombre tiene historia, las cosas de tu casa tienen historia, las enfermedades tienen historia, todo tiene una historia, la profesión tiene una historia de reparación en la familia. ¿Sabías eso, don Edgar? Sí, señor. Increíble. O sea, que tú uno viene a reparar muchas cosas de la familia. En la historia de la familia, por ejemplo, el gran médico viene a reparar las situaciones de enfermedad de algunos seres queridos que él no conoció. El hecho de que quieras comunicar tú significa que hubo en tu familia personas que nunca pudieron decir sus verdades. Uh-huh. ¿Esa es parte de la carga que se dice que traemos los humanos? Esa parte que estamos reparando. Sí, claro, es verdad. ¿Y en qué generación queda arreglado el asunto? No, pues es que nosotros, mira, ese es un tema apasionante. Ese tema no es chévere, deberíamos hacer otro programa, pero claro. Porque eso por nosotros no hay lío, aquí estamos hasta las 6 de la mañana. Imagínate que en mi familia, solamente para hablar, va a entrar el tema de mi familia que me gusta muchísimo. Yo me llamo Marcelo Torres Cruz, mi mamá es Cruz. Yo tengo el apellido de la pareja de mi mamá. El apellido de mi papá es Velázquez. Pero el papá de mi papá no le dio el apellido a mi papá. El de él era Dimas, Julio Dimas. Entonces imagínate, solamente para hacer esto. Si mi papá y la pareja de mi mamá, tampoco el señor le dio el apellido. Entonces él tuvo el apellido de la pareja de la mamá de él. Entonces yo me pude haber llamado Marcelo, si hubiera sido todo sin como una estandarización, me hubiera llamado Marcelo Dimas Cruz. Pero entonces, como mi papá era reconocido, entonces era sido Marcelo Velázquez Cruz. Pero terminé con el apellido de la pareja de mi mamá, que debería ser, creo que Real, yo no me acuerdo cómo es el apellido de este señor. Entonces terminé siendo Marcelo Torres Cruz por azares de la vida. Y ese pequeño detalle habla de todos los secretos, los silenciamientos y todo lo que puede pasar en una familia. Que a pesar de porque que además somos hijos de muchos secretos, no sabemos si somos nosotros o somos otra persona, si la abuelita fue infiel con otro señor y ahí viene la siguiente generación. Sí, qué pesar. Así como dice un amigo mío, don Edgar, si usted no sabe cuál es el secreto de su familia, es porque usted es el secreto de la familia. Uy, caramba. Profesor, qué pesar que no se hiciera el árbol genealógico en los hogares, ¿no? En las familias, porque sería algo interesante. Y sí, lo que uno logra descubrir, eso es parte del conocer la historia de nosotros. Claro, porque cuando tú conoces la historia, tú empiezas a construir otros horizontes posibles. Cuando tú sabes la historia del abandono, de la humillación, de la injusticia que pudo vivir la familia, tú empiezas a construir otros horizontes. Por eso una de las cosas que primero tiene que hacer, claro que nosotros sí tenemos un inconsciente familiar muy fuerte. Lo que pasa es que sale, pero no somos responsables, o sea, no lo logramos leer. Por eso el papel terapéutico tiene que ser que el terapeuta te lea y el terapeuta te logre confrontar con tu propia realidad para construir otro camino. Claro. ¿Y todo esto hace parte de los laboratorios, profe? Claro,
Claro, porque no es solamente, o sea, sí, chévere abrazarnos y decirnos, pero también tenemos que decirnos muchas verdades que en familia tenemos que crecer y sacar adelante, porque, digamos, mira, hay nomás una cosa, hay una cosa que llaman en la familia los diálogos, el lenguaje, digamos el lenguaje como, es que se me da la palabra exacta, el lenguaje del más fuerte. Yo me siento en la casa de don Eliezer y pregunto, ¿quién me cuenta la historia? Y una persona la cuenta. Esa persona puede incluir algunos y eliminar algunos. Es decir, no, ese Eliezer como le va de bien, no sé, otro, no, ese pobre Eliezer no le ha prosperado en la vida. Entonces, depende de la narración que la persona haga, ¿sí? Como lo cuente. Entonces, claro, también dependemos de esos lenguajes que se van manejando dentro de la dinámica familiar, que nos van contando cosas, que nos van diciendo, que van eliminando personas, que van sacando. Entonces, por eso no podemos hacer lo mismo que la historia que cuentan la historia de los ganadores, sino también tenemos que escuchar a los perdedores, a los que están invisibles, a los que no se cuentan, a los que están por allá escondidos. Claro. Profesor, no, pues apasionante el tema y la verdad que hemos estado dichosos de compartir con usted, pero finalmente ya porque nos está terminando el tiempo, estos laboratorios, estos talleres que usted tiene la oportunidad de dictar, ¿dónde los hace? ¿En colegios o hay alguna manera? Porque seguramente un oyente dirá, bueno, a mí me gustaría asistir a uno de estos laboratorios, a uno de estos talleres. ¿Cómo se pueden contactar con usted? Aquellos oyentes que de pronto tienen alguna inquietud y que no alcanzaron a comunicarse con nosotros. Bueno, mis redes sociales son Marcelo Torres Cruz, me encuentran por TikTok, ahí subo todos los días, está abierto al público, mi Instagram, donde también subo como algunas cosas personales, Facebook, y hay una página que se llama, ahí pues en Google, Marcelo Torres Cruz, es súper fácil, y mi número es 317-679-6197. Entonces, la persona que desee puede vincularse, puede decir, yo, por ejemplo, hay familias que dicen, yo quiero hacer un laboratorio con mi familia, yo quiero que me hagan un acompañamiento, yo quiero que miremos que mi hijo o yo mismo necesito plantearme los nuevos objetivos de mi vida, porque es que la educación terapéutica también tiene que decirse cuáles son tus objetivos, claro. ¿Qué vas a hacer? Lo que yo decía, la riqueza es más importante la de la familia, y no hay mayor pérdida para una familia y para una sociedad, una persona que no... Hay un complejo que se llama el complejo de Don Ramón, el del Chavo del Ocho. Rondamón. Rondamón. Así le decía el Chavo, Rondamón. Pero Don Ramón, todas las profesiones, yo le he contado 25 profesiones, era pintor, fue boxeador, fue el tipo lechero, el hombre hacía de todo, vendedor de churros, pero nada le iba bien, porque él nunca encontró cuál era su objetivo en la vida. Entonces hay muchísimas personas que no, entonces a él habría que hacer un acompañamiento terapéutico para saber, pero algunos dicen que él tiene una profunda depresión, un duelo no resuelto, porque él se le murió la mamá de su hija y él quedó fumando y se sumió en una gran deuda que era deberle a un señor que cada mes venía a cobrarle. Entonces, bueno, pues profesor, muy interesante. Yo creo que quedamos en punta. Esperamos nos acompañen en una próxima oportunidad para seguir tratando esos temas. Claro que sí. Para construir paz, reconstruir la familia y sobre todo apuntar esos temas de verdad que son tan interesantes. Felicitaciones por ese proyecto y estamos siguiéndolo entonces en las redes. Gracias por acompañarnos en esta madrugada, profesor. Don Edgar, don Eliezer, a ustedes muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar y quedamos en camino de seguir haciendo caminos posibles. Así es.